seminario. Él es el doctor Emiliano Díez, es del Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular, cuyo jefe es el doctor Roberto Miatelo, y nos va a hablar sobre sincronía interauricular en omega. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. El seminario de hoy se encuadra en el contexto de tratar de entender la fibrilación auricular, una complicación frecuente del postoperatorio. Entre un 15 y un 40% de las personas que se operan tienen dentro de los primeros días del postoperatorio un desarrollo de una arritmia, y esa arritmia puede ser tratada en el contexto hospitalario, pero también se asocia a complicaciones a mediano y largo plazo. En parte como un agente que predispone a la aparición de accidentes cerebrovasculares a mediano y largo plazo, en especial por la recidiva de estas arritmias, que se pueden corregir durante la operación, pero ya nos está hablando de una situación o un sustrato alterado. Dentro de la fisiopatología de lo que vendría a ser la ocurrencia de la fibrilación auricular, hay numerosos mecanismos estudiados. Nosotros vamos a ampliar un poquito en algunos de ellos relacionados con las conexinas y su lateralización, que son canales que comunican las células del corazón. Vamos a ver un poquito de estrés oxidativo y un poco de lo que vendría a ser algunos determinantes de la parte eléctrica del corazón, que son los canales de potasio. Todo esto conjugado junto con trastornos estructurales del tejido, más modificaciones funcionales en los potenciales de acción de las células auriculares, pueden desencadenar arritmias en el postoperatorio, y esto ser el eje principal de un ensayo que estamos llevando adelante para evaluar cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos y los marcadores de riesgo. Hay cosas que ya se conocen, sobre todo con los antecedentes cardiovasculares y los antecedentes de las personas que vienen con inflamación tisular, disfunción mitocondrial, alteraciones del calcio, y que nos hacen unas veces a lo lejos se ve una nube que se nos viene acercando. Durante la cirugía hay un proceso de injuria en el tejido, estamos manipulando, influyendo, está la bomba extracorpórea, estamos generándole un contexto inflamatorio importante sumado a la injuria por reperfusión, que pueden predisponer a que el calcio dentro del tejido miocárdico tenga un mal manejo, y eso sea un factor importante para el desarrollo de las arritmias. Y en el día 2, 3 o 4 es cuando se desarrollan estos eventos arrítmicos de manera manifiesta, fundamentalmente por el uso de inotrópicos y algunos desbalances electrolíticos que pueden estar persistiendo en ese contexto postquirúrgico, y a su vez se empiezan a consolidar los distintos mecanismos de génesis de las arritmias, como pueden ser la aparición de latidos en distintos lugares y el sostenimiento mediante circuitos de reentrada. Todo esto contribuye al desarrollo de la fibrilación auricular postoperatoria. Naturalmente, la activación de las aurículas va desde el nódulo sinusal al resto de las aurículas. En condiciones de remodelado estructural y funcional del tejido auricular, podemos tener con actividad ectópica, dispersión en la forma en que se está repolarizando el tejido, trastornos en la conducción, y por lo tanto empezar a tener distintos focos y circuitos de reentrada, que es la forma de activación desordenada de las aurículas, que es lo que se conoce como fibrilación auricular. Esta situación es el sustrato arritmogénico fundamental, pero nos preguntábamos si esto lo podíamos anticipar de alguna manera, es decir, ver esa nube que se anticipa mediante una técnica ecocardiográfica, que es la ecocardiografía auricular, y en particular una modalidad de la ecocardiografía auricular que nos permitiera relacionar la activación electromecánica de las aurículas. Y más en detalle después les voy a contar cómo miramos la sincronía de las aurículas. Los ecocardiogramas en general, esta es una foto de un compañero que hace pintura acuarela, el psiquiatra Omar Rodríguez, así que si alguna vez ven una obra de él, es una cosa espectacular. Nosotros tuvimos el honor que nos graficó el paper de este artículo.
pero decirles fundamentalmente que tenemos algunas cosas bien estructuradas, como conocer el tamaño de la aurícula o el volumen de la aurícula, pero hay nuevas métricas que nos permiten analizar lo que es la deformación de las aurículas de una manera integral. Se puede hacer un seguimiento, esto es un ecocardiograma, acá está la sonda del ecocardiograma y estamos mirando desde la punta y se ven las 4 cámaras cardíacas, los ventrículos y las aurículas, y hay formas para detectar la estructura de la pared y mediante un seguimiento que se llama speckle tracking se hace una caracterización de la imagen que uno la podría seguir y ver cómo ha sido el desplazamiento de ese conjunto de píxeles que tienen como una firma y que nos permite seguirla en el espacio. Y de esa manera ver cómo se deforman distintas partes de la estructura de la pared tisular. Esto es lo que se conoce como speckle tracking para seguir el strain o deformación de las paredes. Las aurículas tienen la particularidad de tener 3 fases fundamentales: una fase de llenado, también conocida como reservorio, donde se va llenando literalmente de sangre, luego se abre y empieza una fase de llenado rápido conocido como conducto, y luego de esa etapa aparece un vaciado auricular que se va enlenteciendo hasta que se produce la contracción de las aurículas y suele generar un aporte de entre un 10 hasta un 40% dependiendo del nivel de alteración que tenga la persona en su corazón, sobre todo en el ventrículo. Si está muy duro, en lo que aporta la aurícula es mucho más. Si está muy rígido. Esto visto por las curvas de strain auricular se manifiesta de esta manera. Se puede ver en la modificación del strain de reservorio. Hay una etapa de llenado rápido de conducto, que se hace una meseta y luego se vuelve a generar una modificación de manera relativamente rápida con la contracción de las aurículas. Como les dije, el ecocardiograma tiene ya muchos años y tiene un antecedente histórico de hacer la evaluación anatómica: qué tan grandes son las cámaras, si la aurícula es de tal tamaño, si el volumen es conocido. Y ahora se le han agregado las técnicas de Doppler tisular, que nos permiten ver cómo son los flujos, midiendo el efecto Doppler tanto de la sangre como del tejido, y a su vez hacer un ecocardiograma de strain, que esto es lo que estamos tratando de implementar y conocer. En particular, nos interesa caracterizar si la disincronía, es decir, una activación en distintos tiempos entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, nos está indicando algún trastorno electromecánico que pueda estar orientando o prediciendo un sustrato proarrítmico en el postoperatorio. Muy rápidamente decirles que hemos dividido como en 2 grandes grupos. Les voy a mostrar algo de la caracterización en pacientes sin patologías y después una caracterización en pacientes que están ingresados a cirugía cardiovascular. Nuestra hipótesis es que el remodelado auricular tiene como sustrato la inflamación y el estado de oxidación del tejido auricular, y que esto puede llevar a una disincronía que aumenta el riesgo de aparición de arritmias en el postoperatorio cardiovascular no valvular. Como les dije, tenemos 2 grandes grupos de pacientes: unos sin antecedentes cardiovasculares, donde principalmente hacemos una descripción de la sincronía interauricular y la reproducibilidad del método. Los ecocardiogramas, a pesar de que han ido incorporando mucha tecnología, siguen teniendo el problema de la reproducibilidad, es decir, tratar de volver a hacer obtener el mismo resultado luego de hacer un estudio ecocardiográfico a veces es cuestionable y los valores pueden oscilar en un cierto rango. Y a su vez, después nos vamos a meter de lleno en tratar de ver en personas que ya están en plan quirúrgico si los distintos factores de riesgo contribuyen y de qué manera, y si aporta algo conocer la sincronía interauricular en estos pacientes. La población de personas que estaban sin factores de riesgo fundamentalmente eran personas que no estaban en consentimiento informado, estaban en ritmo sinusal, eran mayores de 18 años, y teníamos varios criterios de exclusión para los distintos estudios. Fundamentalmente los estudios de personas sanas, lo ideal era que no tuvieran antecedentes cardiovasculares. Tenemos pacientes de hasta 70 o 76 años
que no tenían antecedentes cardiovasculares, nos costó un montón conseguir ese tipo de población. A veces decir que esté tan sano hasta esa época es medio poco representativo, pero es parte de la construcción del grupo. Y a su vez, en los pacientes que estaban sometidos al protocolo de cirugía, elegimos un tipo de cirugías que son las cirugías de revascularización. En particular, evitamos las que tenían que ver con la válvula mitral, porque se saben que ya están como muy transformados y muy remodelados los tejidos de las aurículas, y eso nos iba a generar un desvío, un bias muy importante en ese grupo, y por lo tanto está separado y está en otro estudio que estamos tratando de llevar adelante. Para decirles, el estudio tuvo dos estructuras muy básicas. La primera era estudio no invasivo con historia clínica, un electrocardiograma y un ecocardiograma en los pacientes sanos, y en los pacientes que estaban sometidos a cirugía cardiovascular le sumamos la obtención de una muestra de la orejuela de la aurícula izquierda, que es con la que hicimos la parte de análisis molecular y un poco funcional en el laboratorio. Tuvimos en cuenta estos antecedentes cardiovasculares clásicos, como la antecedente de diabetes, haber tenido alguna fibrilación auricular previa, insuficiencia cardíaca, si tenían o no alteración en los lípidos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, fallo renal, accidentes cerebrovasculares previos, y también recabamos la medicación previa. Hicimos análisis de varios parámetros ecocardiovasculares como la masa, la relajación medida por la relación EA o EE', son nombres técnicos del ecocardiograma, pero esto mide relajación. Después vimos los volúmenes indexados de las distintas cámaras, en particular de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha y la fracción de eyección del ventrículo derecho. Y acá es donde empiezo a mostrarles lo del strain, que genera como unos vectores de desplazamiento, que no sé si se aprecian desde atrás, son como estas flechitas que aparecen de los puntos que nosotros vamos tratando de delimitar dentro de la cámara auricular. Eso nos genera unas curvas, y esas curvas que están ahí están relacionadas o gatilladas con el electrocardiograma que tomamos en simultáneo. Con esta foto hay una historia muy interesante, porque fue fruto de un debate ahí de si había sido plagio o no en un Jack, una revista que es como muy prestigiosa. Sale la misma foto y hasta se dio un error de la publicación original que nos causó gracia, pero bueno, después de un largo rato no reunía criterios de plagio, pero es la misma. Y si bien se puede mirar cuánto se deforma, también se puede ver con qué velocidad se está generando esa deformación, que se llama strain rate. Es la tasa de cambio o deformación que nos da una curva con la primera derivada de la deformación en el tiempo, y de esa manera tenemos piquitos más fáciles de identificar en la curva, y nos concentramos en este segundo pico que corresponde al pico de deformación por contracción auricular. De esa manera podíamos medir desde el inicio de la onda P hasta el pico de esa deformación y ver segmento a segmento cómo estaban ocurriendo las activaciones. Teníamos más de una cámara, la que yo les mostré recién, ahora un poquito dibujada, este arte ayuda un poco a entender, es la versión 4 cámaras, donde se ve el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y después hay distintas modalidades de lo que son 2 cámaras y 3 cámaras, que se ven distintas partes, en especial o en particular de la aurícula izquierda. Como les contaba recién, hicimos un trabajo que era como minucioso de tratar de ver segmento por segmento. Dividimos distintas partes de la aurícula y vimos cuánto demoraba desde la activación de la onda P hasta que ocurría el pico de activación mecánica, expresado por la definición del strain rate auricular. Y de esa manera sabíamos cuánto tiempo había pasado desde que se dio el estímulo eléctrico hasta que efectivamente se produjo la contracción en esa partecita de la pared que estábamos mirando. ¿Y por qué se llama en omega? Medio largo, llevo como 20 minutos charlando. Se llama en omega porque la disposición que hicimos para poder ver las dos aurículas al mismo tiempo es una adaptación del software. El software por defecto se tiende a quedar solito en una sola cámara, y nosotros forzamos este sistema y tratamos de adquirir la aurícula derecha y la aurícula izquierda al mismo tiempo, porque queremos ver cuánto tiempo hay entre las curvas que ocurren del lado derecho y las curvas que ocurren del lado izquierdo, y por eso
le llamamos en omega, que tiene que ver un poco con la configuración de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, separadas por el septo interauricular. Esto, ya puesto de manera más simplificada, intenta ver la disincronía interauricular tomando un punto o un conjunto de puntos de una pared y un conjunto de puntos de la otra pared, y teníamos que pasar por un proceso de validación. Primero ver que las mediciones desde el inicio de la onda P hasta el punto nos dieran parecido con la forma relativa de punto A versus punto B, como para poder decir que estábamos midiendo adecuadamente esa disincronía y si nos daban igual. El procedimiento experimental consistió en extraer un trocito cuando le conectan la circulación extracorpórea. Por lo general ese pequeño fragmento de tejido era descartado. Hicimos las presentaciones en el comité de ética y se nos autorizó a usar ese trozo de tejido que se descarta para llevarlo al laboratorio y hacerle algunas cuestiones, fraccionarla inicialmente, estabilizarla y tomar potenciales de acción de ese tejido y después fijarla para tinciones de distintas características con histología o inmunofluorescencia en particular. Mostrarles cómo latía el trocito de aurícula. Acá no se va a entender demasiado, pero esto es un estimulador, dos estimuladores, y acá en el medio hay una pincita que baja un electrodo casi que es transparente, pero que estamos pinchando el trozo de aurícula que está latiendo, que nos trajimos del hospital, y estamos midiendo los potenciales de acción de las aurículas o de los trocitos de aurícula de las pacientes. Dentro de esto analizamos algunos parámetros clásicos como el potencial de reposo, la amplitud del potencial y la duración al 30% y 90% de la repolarización, que son mediciones estándar del potencial de acción. Y en cuanto a la parte histológica, nos concentramos en algo que venimos trabajando, que son las conexinas, tanto la 40 como la 43, que son conexinas muy abundantes en el tejido auricular, que comunican entre células unos canales que son importantes porque se activan cuando hay poco ATP específicamente, y son canales de potasio que pueden generar grandes modificaciones en la duración del potencial. Y por otro lado, usamos dos marcadores, uno inflamatorio y uno nitrooxidativo, como para tratar de abordar esta situación del estrés oxidativo y la inflamación. En el esquema que les había mostrado anteriormente, nuestros puntos de interés están alrededor de estos círculos: las conexinas lateralizadas, el factor de necrosis tumoral, el estrés oxidativo y los canales de potasio de ATP. Para hacer esto usamos un software que le había gustado mucho al Walter el otro día y me decía: ¡ay, qué lindo! ¿Cuál el software que han hecho? Bueno, hicimos un software que intenta detectar los cardiomiocitos. Esta era la versión 1.0, ya vamos por la 2.0, que han mejorado un poquito más, y creo que la tercera la va a tener inteligencia artificial, pero estamos ahí en eso. Pero trata de identificar el tejido y cuantificar cuánto de esta marca blanca, que son las conexinas, está específicamente en las cajas que son terminales. Es el lugar habitual. El cardiomiocito habitualmente es como un rectángulo y las conexinas deberían estar en estos bordes. Si se ponen a los costados, algo raro ha pasado. Y decirlo así es muy fácil, pero cuando tenés todo el tejido entero y a veces es muy grande la señal, encontrar dónde está el cardiomiocito es más difícil que encontrar a Wally. Así que bueno, fuimos trabajando un poco esa parte. Desde la parte estadística hicimos algunos análisis tradicionales de variables cuantitativas y cualitativas, algunas correlaciones, especialmente el coeficiente de correlación intraclase. Hicimos unas curvas ROC y un análisis de supervivencia con log-rank y Cox. Muy brevemente voy a contarles los resultados de los pacientes. El conjunto de pacientes tuvo una edad media de 46 y la mitad prácticamente era de sexo masculino. Los criterios que analizamos en relación al ecocardiograma tradicional: encontramos una sutil modificación en lo que es la relajación medida por la onda E y la onda A. Eso es un elemento que va cayendo. El patrón de relajación va teniendo menos relajación a medida que aumenta la edad. Esto es consistente con esta modificación en la relación E-E'. También analizamos algunas características clásicas del strain, es decir, la altura de estas curvas
que es el conducto, el reservorio y la contracción, tanto de la aurícula derecha como de la izquierda. Habían algunas modificaciones dentro de los grupos que estábamos describiendo como pacientes normales, que nos sirven a nosotros como referencia para entender qué tan alterados estaban los pacientes que estaban en cirugía. La disincronía en particular la pudimos analizar en estos grupos de pacientes y no encontramos diferencias a nivel de los géneros estudiados, de masculino y femenino. En particular, habían algunas oscilaciones, pero no hubo diferencias significativas en estas variables. Tampoco lo hubo con la edad. Los rangos tienen una tendencia a aumentar con la edad de la disincronía, pero todavía se mantienen en rangos que están entre los 20 y pico, 20 y pocos. Como mensaje importante es que este valor, cuando lo tratamos de hacer como mucho más meticuloso de la medición de esa onda P a cada uno de las partecitas de la señal, encontramos que había un delta de 21 milisegundos entre la activación de paredes de la aurícula derecha y activación de paredes de la aurícula izquierda, y en promedio el delta auricular podemos decir que estaba rondando los 21 milisegundos con alguna dispersión a veces un poco más grande, pero en líneas generales el concepto se puede mantener. El intervalo de confianza para esta medición iba de 21 a 21,9, a 29,2, perdón. Así que nos da como una referencia para saber cuánto es una activación en un rango de corazones que no tienen alguna patología. Esto es reproducible, en cierta manera, cuando tenés muchas mediciones se te hace más fácil ver la reproducción, pero el coeficiente de correlación interclase de 0,92 es bastante bueno. La verdad que más allá del rango que podemos tener de variaciones al momento de determinar los milisegundos, ya sea por el mismo observador o por otro observador, es un rango aceptable dentro de lo que son las mediciones ecocardiográficas, y lo mismo con el delta interauricular, que si se fijan está bastante cerca del cero, no dieron una diferencia significativa para decir que es fácil encontrar un bias en los pacientes cuando lo vuelve a mirar otra persona o cuando lo volvés a mirar vos. Así que también el coeficiente de correlación interclase de 0,86 nos pareció bastante adecuado. Así que como conclusión, la reproducibilidad intra e interoperador es bastante buena. Para darles una referencia, la fracción de eyección, que es un parámetro muy conocido, tiene un coeficiente de correlación de 0,6, 0,7 cuando es muy bueno, porque realmente es un método sensible al operador o operador dependiente. Pasando ya a los resultados de la situación de los pacientes operados, y acá voy a intentar ser sintético. Ya tenemos una población que supera los 65 años, estamos con un predominio de 3 o casi 3 a 1 o un poco más, 2 a 3 de pacientes de sexo masculino. El dato particular es que hubo 14 eventos en el postoperatorio. Este número corresponde a los reportes internacionales que van entre el 15 y el 40, así que por un lado nos quedamos tranquilos. La medición del delta interauricular, le hicimos una curva ROC y encontramos una sensibilidad del 71% y un 62% de especificidad. No es para cortarnos las venas, pero estuvo bastante bien. Y la disincronía interauricular establecía como un punto de corte en 40 milisegundos. Este punto de corte lo utilizamos luego para hacer las comparaciones entre los grupos, diciendo que si tienen más de 40 milisegundos podemos decir que están disincrónicos, y si tienen menos están sincrónicos. Así se veía un paciente disincrónico, no nos ayudan mucho las curvas, pero 56 milisegundos, mientras que un paciente sincrónico tenía 30 milisegundos de diferencia entre las activaciones de las dos paredes. Esta medición nos permitió primero cuantificar mediante un log rank y ver que los pacientes que tenían disincronía tenían mayor incidencia de estos eventos en el tiempo. Si se fijan, empiezan a ocurrir a partir del día 2 o 3, que es donde ocurren con mayor frecuencia las arritmias. Después tenemos la caracterización de cuánto duró el tiempo de activación desde el inicio de la onda P a cada uno de los segmentos, 18 segmentos analizados.
y las características de strain que tenía cada uno de los grupos, que en su conjunto tenían un poco de modificación respecto al strain de reservorio de conducto, con un strain de reservorio más alto de los pacientes sincrónicos. Esto es como una, si me están grabando es como para que no quede tan grabado, pero el strain de reservorio dice qué tan rígida está la cámara. Es como un indicador indirecto de si hay más fibrosis o no en el tejido. Esta estaba alterada en esos pacientes, así que es un factor de confusión. Pero como curvas ROC eran tristísimas, no llegaban a darnos ningún tipo de información, y por lo tanto seguimos adelante, sobre todo el de reservorio y el de conducción, tiene unas curvas ROC que chocaron ahí. Fundamentalmente decir esto, que existía la diferencia en las curvas de recepción. Cuando hicimos un análisis multivariado, les voy a mostrar dos nomás, pero cuando empecé a jugar con los multivariados hay muchos, los que teníamos prefijados era ajustar por variables confusoras muy conocidas como sexo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y la edad. Y la verdad que el hazard ratio de 4.28 que tuvo la disincronía interauricular para nosotros fue bastante importante haberlo encontrado, más allá de que hubiera sido un dato importante en la curva ROC haber encontrado un punto de corte. Cuando lo confrontamos con el resto de estas variables de strain, como podían ser el de reservorio, el de contracción, el de la aurícula derecha y el de contracción de la aurícula derecha, también persistió con un hazard ratio de 4.63, es decir, sobrevivió a la combinación de otras variables confusoras. Este es un dato para nosotros bastante importante. Y estos valores se parecen a los que están en otros registros ecocardiográficos que tienen pacientes de todo el mundo, pero que tienen como 100 pacientes a nivel argentino, como el registro WAIS. Por último, contarles del análisis multivariado en relación a otros dos conocidos marcadores de fibrilación en el postoperatorio, como son la dilatación de la aurícula izquierda o la aurícula derecha, y decir que bueno, la dilatación de la aurícula izquierda, si bien también tiene un hazard ratio importante de 3,7, la cantidad de pacientes que estaban incluidos en ese grupo, si se fijan, el puntito es bastante más chiquito, es un indicador del tamaño de la población que tenía esa variable, es mucho más chica que la mitad y mitad que teníamos distribuidos entre los pacientes sincrónicos y disincrónicos. Así que nos pareció muy interesante este dato como el aporte específico, y podemos decir que la disincronía interauricular se asoció con aumento de la incidencia de FA en el postoperatorio. De los corazones los pinchamos, le sacamos los potenciales de acción de las aurículas, y acá a simple vista se ven algunos cambios. La roja es de los disincrónicos, la negra es de los pacientes sincrónicos. La amplitud estuvo modificada a casi 4 milivoltios y el potencial de reposo en 3 milivoltios. Esto puede sonar poco, pero en electrofisiología, que se corren estos números, a veces es bastante. La tasa máxima de despolarización también se modificó en 66 volts por segundo. Y tenemos también cambios, particularmente en la duración, al 30%, como se puede ver acá, están separadas esas dos líneas, de alrededor de unos 4 milisegundos, y la que es más evidente, que es la variación de la duración al 90% de la repolarización, hay una diferencia de 107 milisegundos, que es a simple vista observable. Después analizamos un poco las características del potencial del canal de potasio, que podría ser una de las explicaciones fuertes de por qué se hiperpolariza y se acorta. Esto, en líneas generales, es una pista, es decir, necesitas un canal de potasio grande y a su vez importante como para que ocurra un fenómeno de estas características. Nos fuimos a buscar esta subunidad del canal de potasio KTP, y encontramos que estaba un poco incrementada, pero fundamentalmente cerca de los tejidos perivasculares o laterales. Esto es para tomarlo con pinzas. El gran problema con estos canales es que son como unos canales que son así grandes y dejan pasar muchísimo potasio, tienen una conductividad muy muy grande, y cuando se abren realmente generan mucha modificación. Pueden ser pocos, pero pueden generar una gran modificación. Después encontramos los dos fenómenos más comunes de generación de arritmias, como son los postpotenciales tardíos y los postpotenciales tempranos.
o despolarizaciones espontáneas tardías y tempranas dentro de los trazados de los potenciales de acción. No vimos arritmias en el pequeño tejido, vimos estos subrogados de las arritmias. Por lo tanto, decirles que pudimos caracterizar el potencial de acción de estos dos grupos de pacientes y a su vez algunos marcadores de por qué estaría produciéndose esa modificación, como el tema del acortamiento en la oración. Cuando vamos a la parte estructural, acá no sé si alcanzan a notar, pero hay cajitas alrededor de un montón de cositas. Las verdes son el tejido miocárdico, con WGA está marcado la membrana, por decirlo de una manera sencilla, y en blanco está la conexina 40. Y si les hago zoom a una de las imágenes, ahí pueden ver por qué era tan complicado ir a contar cajitas dentro de una marea de células que están interconectadas en contigüidad, y poder identificarlas es un desafío, y encontrar cuánta conexina tiene cada una de estas es un tema que por suerte lo hemos ido pudiendo resolver. Y acá tenemos el conteo de muchas células, de muchos tejidos juntas, y vemos cómo los pacientes disincrónicos suelen tener una tendencia a estar más lateralizadas sus conexinas, casi un 10% de incremento en la lateralización respecto a los sincrónicos. Y cuando miramos la conexina 43, que es la otra conexina que se encarga de comunicar los fenómenos en el tejido, vimos algo parecido. Acá se ve un poquito mejor que en esta. La señal es un poquito más clara de la conexina 43, y ahí se ve la terminal, y ahí hay señales lateralizadas, a veces agarradas y a veces no por el software. Perdón. Pero fundamentalmente también mostrarles que hay como una tendencia a un incremento de casi el 15% de lateralización de la población de células que analizamos. Es decir, los pacientes con disincronía tenían una lateralización incrementada respecto a los pacientes sincrónicos. Y por último, mostrarles algo muy breve de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa. Acá hago zoom y resumo y sintetizo para decirles que la conexina 40 se lateralizó significativamente más en los disincrónicos, y solo colocalizó con el factor de necrosis tumoral alfa en los discos intercalares, como se puede ver acá, pero acá está lateralizado y no hay una colocalización. Es un marcador que es importante tenerlo presente, porque estaríamos viendo si hay alguna asociación entre la redistribución de estas proteínas y el estímulo oxidativo, el estímulo inflamatorio, perdón. Y con respecto al estímulo inflamatorio, vemos que en realidad está fundamentalmente perivascular. Este es un gran vaso que tenemos, pero también hay un marcador de nitrooxidación en la unión entre lo que vendría a ser el endotelio capilar y los cardiomiocitos, y ese también es un marcador que nos llamó la atención y nos interesaba analizar. No hubo una colocalización entre los marcadores oxidativos y los canales que determinan la conducción entre las células. Así que ya con esto puedo decir que tenemos varios aspectos cubiertos de la presentación. Decirles que arrancamos con esta construcción de una forma de mirar la aurícula más integral, y que hemos intentado validar y simplificar el método para ahora poder medir solo la diferencia entre las paredes y hablar de la diferencia interauricular como un marcador mucho más robusto. Que esto sabemos que está relacionado con un sustrato proarritmogénico tanto funcional como estructural, que son por ahí la nubecita que se anticipa a la tormenta, que es la FA en el postoperatorio auricular. Y a modo de cierre, decirles que esto fue novedoso, de bajo costo, reproducible y fácilmente realizable. Esas de fácilmente realizable no me crean, porque en realidad nos costó muchísimo trabajo. Francisco hizo una pasantía, Francisco Sánchez se doctoró conmigo con este tema, hizo una pasantía en Zaragoza también para poder complementar algunas técnicas. Así que fue todo un desarrollo interesante, y ahora estamos tratando de completar el enrolamiento de pacientes para llegar a 140 mínimo y 210 como óptimo, para poder hacer una validación clínica de esta técnica con un análisis multivariado más robusto que nos permita ajustar por todas las variables clínicas conocidas en un mismo modelo, y para eso necesitamos incrementar el número de pacientes. Así que tuvimos un poco de financiamiento, era muy poco, pero
de la Fiorini, de la CIP, para una beca, esto de que les decía que viajó a Zaragoza, y una beca, un subsidio SIC, electromecánica auricular como predictor de inflamación, estrés oxidativo y arritmias auriculares. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me encantó, Emiliano, muy lindo el trabajo. Me parece como un aporte, desde la ignorancia total no en el tema, me parece que es un aporte significativo, digamos, de esta cultura. La duda que tenía es en qué momento se realizan, con respecto a los tiempos, digamos, en qué momento realizan el estudio en los posoperatorios, digamos, los pacientes. Porque los sanos podés hacerlo en cualquier momento, me imagino. Sí, esa es una de las partes de lo que no fue fácil. Hay que gestionar la obtención del consentimiento informado y el estudio se hace el día previo o 2 días previos, dependiendo de la disponibilidad del paciente. A la cirugía. Y se va a los domicilios o se cita a un lugar, dependiendo del día en que se haga la cirugía. Pero hay que ir a hacer en el lugar el electro y el ecocardiograma. O sea, no está internado todavía el paciente. No, es ambulatorio y a domicilio. Y eventos de ¿Sí? Eventos de fibrilación postoperatoria, en 14 dijiste, hubo 14 eventos. Sí. ¿Y los tiempos, digamos, entre la cirugía y el evento, hubo alguna variación? Desde el primer día aparecieron muy poquitas, en el segundo la mayoría, en el tercero se estabiliza el número de eventos y hay uno que tuvo un evento al 7º día. Monitorizamos los primeros 10 días del postoperatorio, que está como estandarizado, que es el periodo de evaluación. ¿Y hay alguna correlación entre esos tiempos y la disincronía auricular? Claro, con la disincronía pudimos separar las dos curvas de supervivencia hasta la aparición del evento, que es lo que por ahí marcó esa división, y también nos permitió esa evolución en el tiempo, decir si efectivamente estábamos anticipando o retrasando. Pero para contestar con potencia esa respuesta necesitas mayor cantidad de eventos y por lo tanto necesitas mayor cantidad de pacientes para tener como más confianza de decir que se corrió. O sea que podría ser como un predictor, digamos, de los eventos posteriores. Como predictor, sí. ¿Carlos? Emi, muy buena la presentación. Mientras te escuchaba, no podía otra cosa que pensar en la mira y lo contenta que estaría con estos resultados. Te hago 2 preguntas. La primera tiene que ver con la sincronía. Ustedes están focalizados en pacientes postquirúrgicos, pero es posible que el estudio de esta sincronía o disincronía interauricular explique los otros eventos de fibrilación auricular que presentan la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular. Uno de los estudios que estamos haciendo ahora, que se llama EMA 65+, es el estudio de pacientes de mayores de 65 con factores de riesgo, y elegimos esa población porque para poder identificar un factor pronóstico tenés que tener eventos. Si lo hacíamos en una población de menos de 65 años, el cálculo del tamaño muestral nos decía que teníamos que incluir unos 2000 pacientes que se dividieran en sincrónicos y asincrónicos como para poder llegar a tener un pronóstico. Con pacientes mayores de 65 que tienen una tasa de eventos bastante más alta, se pudo reducir a 300 pacientes en total, como para poder ajustar variables y ver si efectivamente la disincronía sigue vigente. Es el proyecto de tesis doctoral de Valeria González, que ya te han incluido 80 pacientes, pero bueno, necesitamos llegar como a 300 porque... Pero a priori sería factible de hipotetizar, digamos. Efectivamente, sí, como un factor pronóstico. Buenísimo. Y la otra, relacionado a eso, ¿con qué factibilidad podríamos hacer estudio de disincronía auricular en cualquier paciente de consultorio hoy? ¿Es aplicable a la mayoría de los pacientes o...? No, porque tiene una curva de aprendizaje bastante difícil. Estamos hablando de que Valeria es cardióloga, especialista en ecocardiografía,
etcétera, etcétera, etcétera. Y Francisco también, digamos, tiene muchos años haciéndolo. Lo que estamos tratando de trabajar ahora con un grupo de ingenieros es tomar las imágenes en el formato tradicional, se llama DICOM, como crudas las señales, y nosotros hacer un procesamiento automatizado que te permita detectar la desincronía de una manera operador independiente, porque realmente es mucho trabajo. Cada análisis de imagen a los que son expertos les lleva unos 20 a 30 minutos por paciente, aparte de haber tomado. O sea, uno toma en unos 15 a 20 minutos las imágenes, hace electro, pero después tiene por lo menos media hora de postprocesamiento para poder hacer las mediciones, y eso, bueno, lleva un rato. Así que estamos buscando de desarrollar herramientas automatizadas o semiautomatizadas para que esto gane en reproducibilidad y en tiempo, porque si no es imposible de aplicar. Y la otra, me llamó muchísimo la atención que los pacientes disincrónicos tienen mayor expresión de conexina. O sea, intuitivamente yo esperaba lo opuesto. ¿Qué pasa? Hay más, pero son disfuncionales, se sobreexpresan porque eran disfuncionales antes de ser supernumerarias. Sí, nosotros le decimos lateralizada, pero en realidad como que se guardan. El pool de conexinas está aumentado, no nos dio tan significativo, pero sí nos dio mucho más lateralizado. Vos ves como una guirnalda alrededor de las células, que habitualmente vos ves dos bloques en las puntas y nada más cuando el tejido está o es más saludable. Cuando está alterado se ve inclusive más señal en los costados, y dentro del tejido también hay. Todavía no tenemos la potencia computacional como para distinguir las que están en la membrana de las que están dentro de la célula, que sería una forma más certera de decir que se lateralizó o no, y estamos trabajando en eso. Pero es cierto que se ve como que está por más lugares y se ve como más señal, pero cuando intentamos comparar las señales entre uno y otro no nos dio una diferencia tan marcada. ¿Cortita? Ay, súper cortita. Me pareció súper divertida tu presentación. Me re gustó que estés haciendo ya cosas con inteligencia artificial y para mejorar justamente la reproducibilidad y que llegue como a más personas, algo que ahora solamente está en algunos especialistas. Y mi pregunta va principalmente ligada a ¿por qué pensás que tenés tan poca representatividad de mujeres en tu estudio? ¿Pensás agrandar, o sea, cómo pensás captar más mujeres? Y si pensás que esto que estás viendo en una población principalmente masculina puede ser algo que sea representativo también en mujeres. En el estudio de pacientes sanos tratamos de incluir pacientes de ambos sexos. En cirugía el sesgo es como muy fuerte. La cantidad de personas que tienen identificada la enfermedad de los vasos está pensada desde la mirada masculina, y no se está mirando las alteraciones microvasculares, para la cual no hemos desarrollado un mundo quirúrgico que resuelva realmente el problema del corazón y de la vasculatura de la mujer. Por lo tanto, es un sesgo de entrada, porque operan de por sí a un porcentaje mucho más alto de varones, porque son los que tienen el tipo más característico de la enfermedad del caño tapado, por decirlo así. Y ese es un problema muy difícil de revertir, porque es un problema de entrada al criterio quirúrgico. Hay que transformar el criterio quirúrgico para pensar nuevas estrategias que protejan los corazones de las mujeres, y realmente no lo estamos desarrollando. Y la población que ingresa tiene esa proporción entre 80-20 o 70-30, y ahí hace poco salió un llama que era muy violento, que decía: depende de quién te opere, si sos varón o si sos mujer, es tu resultado, tanto como si tu cirujana o cirujano también definen, teniendo los peores resultados las mujeres operadas por varones, y los mejores resultados las mujeres operadas por mujeres. Pero era como muy contrastante el resultado. Pero atendiendo a tu pregunta, es muy difícil incorporar pacientes porque no son realmente incluidas con el criterio quirúrgico, y ese es uno de los principales limitantes. Así que el esfuerzo está.
Una pregunta técnica además. ¿Viste en el video que presentaste ahí de la función del órgano del corazón? ¿Te acordás qué solución utilizaste? Estoy en búsqueda de la solución Cantrilex del laboratorio Rivero, que se utiliza también para transporte. ¿Te acordás Sí. algo? Sí, en realidad nosotros al principio la habíamos transportado en una de las soluciones con las fórmulas de transporte, y después pasamos a la solución de perfusión fría. Es de la clínica de Cuyo a la facultad, y llegó bien. Y en realidad para hacerla resucitar como Frankenstein le teníamos que poner carbacol, que es un estímulo para regular el tono parasimpático, y de esa manera como resucitaba, y ahí empezaba a latir de vuelta. Pero más que el enfoque del transporte, lo que más nos definía era si le poníamos algún agregado como para que resucitara. ¿Cantrilex se lo utilizan para el transporte? No. Pasamos con un Krebs Hensel común y lo oxigenábamos antes de guardarlo. Claro. Perfecto, gracias. Bueno, quedamos acá. Si hay preguntas, acuérdense que tenemos cafecito. Bueno, mientras va preparando...